El oído. En el mundo que nos rodea, suceden gran cantidad de fenómenos que podemos percibir gracias a los sentidos. Podemos oler, ver la luz y las sombras. A través de ellos, los estímulos físicos se transforman en sensaciones y así obtenemos una imagen organizada del mundo. Además de percibir el exterior, los sentidos nos permiten comunicarnos con el entorno y con otros seres. El oído es uno de los sentidos más importantes para la comunicación del hombre, porque entre otras cosas tiene un papel fundamental en el mecanismo del habla. Nos permite también percibir una enorme cantidad de sonidos diferentes, desde las variaciones más delicadas de la escala musical hasta el estruendo de los disparos. Además, en el oído también están alojados los órganos del equilibrio y de la sensación del movimiento. Para entender cómo funciona el oído, primero debemos comprender qué es el sonido. Cuando un coche sufre un aparatoso accidente, o cuando suena una campana, el sonido que oímos no lo producen esos objetos como tales, sino su vibración. Estas vibraciones provocan perturbaciones en el aire que viajan hasta nuestros oídos y allí se transforman en la sensación del sonido tal y como nosotros la conocemos. Cuando suena un altavoz, los movimientos de su membrana se transmiten a las moléculas de aire que están en contacto con ella. Estas se trasladan y crean una especie de reacción en cadena, donde las moléculas desplazadas obligan a sus vecinas a hacer lo mismo. Así se produce una onda que se propaga en todas direcciones. Si una superficie vibra con fuerza, el sonido es fuerte, es decir, tiene mayor intensidad. La intensidad y el tono de un sonido son dos de sus características más importantes. El tono depende de la frecuencia de la vibración. Si la frecuencia es alta, es decir, si la vibración es rápida, el sonido es agudo. Si la vibración es lenta, el sonido es grave. La frecuencia del sonido se mide en hercios. El ser humano puede captar una franja muy amplia de sonidos que va de 20 a unos 20.000 hercios. El zumbido de una abeja tiene unos 30 hercios, mientras que el de un mosquito ronda los 18.000. La intensidad del sonido se suele medir en decibelios. El sonido no puede transmitirse en el vacío, porque en el vacío no hay moléculas que vibren y lo transmitan. Pero siempre que haya un medio, el sonido, igual que otras ondas de energía, se desplaza en una línea recta. Además, se refleja después de chocar contra una superficie como una pared y puede pasar a través de aberturas, como una ventana. Después se extiende en todas direcciones, lo que da la sensación de que los focos emisores son las aberturas. Sin embargo, el oído humano es tan preciso que por la pequeñísima diferencia en la recepción entre un oído y otro se puede precisar la procedencia de un sonido. El órgano del oído puede detectar una gran variedad de sonidos al mismo tiempo. En una fiesta podemos concentrarnos en lo que nos está diciendo la persona que tenemos enfrente, porque el cerebro selecciona los sonidos que nos interesan y descarta los demás. El oído es un órgano especialmente diseñado para captar las ondas sonoras con la mayor efectividad y trabaja las 24 horas del día, incluso cuando dormimos. Su estructura es compleja y delicada. Por eso se encuentra protegido por los huesos del cráneo. Está compuesto por tres partes principales: el oído externo, el oído medio y el oído interno. La oreja tiene la función de localizar y captar los sonidos,
que luego concentra en el conducto auditivo, de unos 2,5 centímetros de longitud. En este conducto el aire se calienta para adaptarse a la temperatura corporal. Está tapizado por pelos y glándulas que segregan cerumen y retienen las partículas y bacterias que podrían ser peligrosas. El sonido entra en el oído y se canaliza a través del conducto auditivo hasta alcanzar la membrana timpánica. Cuando la membrana timpánica comienza a vibrar, pone en movimiento la cadena osicular del oído medio. La cadena osicular está compuesta por el martillo, el yunque y el estribo. Las vibraciones del sonido se transmiten a través de la cadena osicular hacia el oído interno. En el oído interno la cóclea desempeña un papel fundamental. Es aquí donde la energía mecánica del sonido se transforma en complejas señales eléctricas que más tarde se transmiten al cerebro. En términos simples, la cóclea es un tubo en forma de espiral lleno de fluido. Las células sensoriales, también llamadas células ciliadas, cubren por completo toda la extensión de la cóclea. Estas células ciliadas poseen distintos grados de sensibilidad para la detección de los diferentes tonos o frecuencias. Esto permite al oído percibir todo el espectro de sonidos. La transformación de las vibraciones mecánicas en pulsos eléctricos es un proceso complejo resultado del movimiento de las células ciliadas en la cóclea. Las células ciliadas, localizadas en la base o región inferior de la cóclea, son responsables de las altas frecuencias, mientras que las células ciliadas del ápex son responsables de las bajas frecuencias. Movimientos causan diferencias de tensión que producen señales eléctricas que se transmiten a través del nervio auditivo hasta llegar al cerebro. El cerebro decodifica estos impulsos. Además del caracol, en el oído interno también están alojados los órganos del equilibrio y de la posición, indispensables para un ser que anda sobre dos extremidades. Por un lado, hay 3 canales semicirculares, en los que hay unas cámaras que contienen cilios. Cualquier movimiento de la cabeza hace circular el líquido interior y mueve los cilios, cuyas terminaciones nerviosas transmiten al cerebro la posición. Otras cámaras perciben los cambios de la posición respecto a la gravedad. También contienen cilios, rodeados de una sustancia gelatinosa. Cuando ésta se mueve, se estimulan los cilios que transmiten estímulos al cerebro. Allí toda esta información se integra con los informes visuales para controlar la posición corporal. Cuando las informaciones no coinciden, se produce la sensación de vértigo. El córtex auditivo cerebral interpreta esta información como sonido, por ejemplo, como música o como habla. Toda esta sucesión de eventos, incluyendo los distintos pasos que convierten las ondas sonoras del medio ambiente en información que el cerebro es capaz de interpretar, suceden tan rápidamente que las personas pueden oír el sonido al instante y de manera continua. En este complejo proceso, existen varios factores que pueden provocar que una persona experimente una pérdida auditiva. La pérdida auditiva puede variar desde una pérdida de leve a moderada hasta una pérdida total de la audición. En general, existen 3 tipos de pérdida auditiva que difieren la una de la otra, dependiendo de la parte del oído que esté afectada, pudiendo ocurrir en el oído externo, medio o interno. El cerebro decodifica estos impulsos, produciéndose entonces el fenómeno de la audición.